La administración en una cooperativa de ahorro y crédito. Esta charla que vamos a tener, también me permito indicarles que será en 3 fases, ¿sí? En 3 entregas que vamos a realizar. Y esta ocasión vamos a hablar de la primera parte. En la agenda prevista hablaremos sobre la introducción, la ciencia de la administración y la gestión y las teorías administrativas. Según el escenario y el enfoque que ustedes están viendo, vamos a hablar de un tema importante que se olvida a veces ya en el día a día y en la práctica, de que muchos directivos, socios, gerentes tienen formación en gestión, en administración, pero otros no lo tienen. Y eso es lo que se olvidan, de que todas las organizaciones necesitan una adecuada administración, aplicación de los principios de la administración gerencial, la administración científica, la administración técnica, ¿sí? Y eso lo vamos a ver esta ocasión. Bueno, a modo de introducción, es importante comentar de que toda organización, institución, entidad, entiéndase, empresas públicas, privadas, mixtas, y en el caso nuestro, populares y solidarias, donde están las cooperativas, las asociaciones, las comunas, las mutualistas, dentro de este ambiente está entendido, ¿sí?, como una organización. Y esta organización es una forma que administrativamente se identifican como grupos estructurados de recursos, ¿sí? Es decir, las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas de ahorro y crédito, los bancos comunales, las mutualistas, la caja central, ¿sí? Entre toda forma de organización, es eso, ¿sí? Una figura administrativa que esté estructurada por recursos, ¿sí? Y dentro de los recursos tenemos, ustedes saben, ¿no? Los recursos humanos, los recursos económicos, los recursos materiales, la infraestructura física, tenemos sistemas, tenemos procesos, tenemos relaciones de interacción humana, ¿sí? Que genera este espacio físico y emocional en la organización. Y de allí nace también muchos elementos que a veces como gerentes, como socios, como directivos, no lo identificamos en el desarrollo del día a día de la institución, en este caso cooperativa, ¿sí? Cooperativa de ahorro y crédito, caja, banco comunal, ¿ya? Entonces, en síntesis de esta primera lámina, todas las organizaciones que ustedes conozcan, escuchen, empresas, cooperativas, cajas de ahorro, bancos comunales, mutualistas, caja central, son organizaciones administrativas que tienen recursos. Y estos recursos justamente generan procesos, sistemas de interacción humana, ¿sí? Una empresa, por esa misma interacción humana, ¿sí?, que se genera, se asimila a un ser viviente porque tiene una interacción parecida. Por ejemplo, se puede asimilar a su ciclo de vida, porque también cumple las fases. Una organización, una cooperativa de ahorro y crédito, sí, una caja, un banco comunal, cumple las fases de nacer, crecer, estabilizarse, caer y liquidarse o extinguirse, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver una gráfica, sí, una gráfica en la cual el ser humano, ustedes saben, tiene, ¿no?, la estructura de, en este caso, perdón, el ciclo, ¿no?, el ciclo de vida, nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Las organizaciones, las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas, los bancos comunales también tienen esta figura asociada, ¿sí?, dentro del ciclo de vida organizacional, ¿sí? Es el tiempo de introducir, de nacer, de crecer, llega a la madurez y por ende llega al declive. De hecho, sí, la administración es una ciencia social por esta interacción humana, porque tratamos con personas, tratamos con recursos, ¿sí? Genera este tema de los problemas, las expectativas, los objetivos. La administración, igual que las personas, cambia, evoluciona y se adapta, ¿sí? La administración es una ciencia social que surge justamente de esta interacción humana y por ende genera todo este tema de cambio, de evolución y adaptación, ¿sí? Ahí les dejo ejemplo, sí, de varias organizaciones, no solamente
conocidas, sino otras también que ustedes tendrán en la retina dentro del ciclo de vida que podemos entender, ¿no? De las organizaciones. Miren, por ejemplo, en el ciclo de nacimiento, algunas que han tenido acá, miren, y que de pronto no han llegado, otras que están en crecimiento, sí, como por ejemplo acá, Uber, Spotify, otras que están ya en la época de madurez, sí, en este caso Apple, Google, Facebook, sí, y otras que están ya también en declive, o incluso algunas que han sido liquidadas, ¿sí? Por ejemplo, Blockbuster, General Electric, ¿sí? Que son empresas las cuales han tenido también su ciclo de vida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y con esto, ¿por qué topar este tema? ¿Por qué? Si nosotros entendemos, según esta teoría que tiene el ciclo de vida de Schumpeter, ¿sí? En donde las organizaciones, habíamos hablado, nace, crece, está en una época de madurez y viene, en este caso, una época de declive, ¿relacionado con qué? Con su volumen de gestión, con su volumen de ingresos que le permita ser sostenible. Pero tenemos aquí un punto importante y aquí un valor agregado de esta charla. Si nosotros sabemos y entendemos todas las organizaciones, en este caso las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas de ahorro y crédito, los bancos comunales, también al ser una organización de interacción humana, ¿sí? Tiene este ciclo de introducirse o nacer, crecer, llegar a una madurez y en este espacio posiblemente cae, hay una fase importante que se llama el relanzamiento, ¿sí? O el redespegue, es decir, volver a tomar impulso para seguir avanzando. Y en este punto se conoce como la innovación, se conoce como el cambio, se conoce como la reestructuración o la reorganización dentro de esta empresa, dentro de esta cooperativa, de esta caja de ahorro y crédito, ¿sí? Entonces, esta charla y esta primera parte de entenderle a la ciencia administrativa como un elemento que nos permite a nosotros conocer, ¿sí? Nuestra organización, nos permite entender que es una organización que interactúa justamente por la composición de personas, de seres humanos, y que dentro de su ciclo hay una fase en la cual nosotros debemos de estar atentos en qué parte, en qué fase de este proceso se encuentra nuestra cooperativa de ahorro y crédito, nuestra caja de ahorro, nuestro banco comunal, ¿sí? Y si es que está ya en la época de declive o de madurez hacia la tendencia a caer, es importante generar procesos de ¿qué? De reinvención, de innovación. ¿Hecho? Ya. Esto se conoce también dentro de la ciencia administrativa y para los amigos expertos que ven esta charla, se conoce como el desarrollo organizacional, ¿sí? La técnica, la metodología de desarrollo organizacional. Que les invito también a que puedan ustedes avanzar con la investigación en ello, ¿no? Ya. ¿Qué más? Asimismo, entonces, las empresas, todas ellas, sí, tienen como misión fundamental constituirse para cubrir una necesidad mediante la elaboración de un producto o la prestación de un servicio. Luego, comercializarlo y generar beneficios, ¿sí? Ojo que hablo de generación de beneficios, en los cuales puede ser en empresas privadas una ganancia, ¿sí? En empresas sociales una rentabilidad y ayuda social, ¿sí? Esta es la naturaleza de las organizaciones, de las empresas, ¿sí? Constituirse para cubrir una necesidad, para brindar a través de un producto o servicio este espacio para solucionar problemas de una comunidad. La cooperativa de ahorro y crédito, la caja de ahorro y crédito, el banco comunal, igual está creado con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Satisfacer las necesidades de servicio financiero, de ahorro y de crédito de sus asociados, de sus agremiados, ¿sí? Y del mismo modo, generar una rentabilidad y cumplir con su misión de ayuda social. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? Nosotros tenemos para ello, ¿sí? Es importante y se necesita que sea la empresa, la cooperativa, la caja de ahorro, el banco comunal, que sea gestionado inteligentemente, que sea sostenible económicamente, que sea sustentable financieramente, con legitimidad para su equipo involucrado.
Estas tres palabritas es importante que lo entendamos en función de que gestión inteligente de una cooperativa, de una caja, de un banco comunal, quiere decir la sostenibilidad económica en cuanto a qué? En cuanto a su músculo financiero, a su solvencia patrimonial, a su capacidad para recibir recursos y devolver esos recursos. En este proceso, la administración es en donde cala un punto importante que es administrar adecuadamente estos recursos que las socias, los socios ponen en manos de la organización cooperativa, de la caja o el banco comunal. ¿Sí? Sustentable financieramente, que la organización cooperativa, a través de su prestación de servicios, de su estructura jerárquica administrativa interna de unidades de funciones, pueda prestar adecuadamente ese servicio, ser eficiente en costos y generar una rentabilidad. Por ello es que sea sustentable financieramente, que tenga buenos indicadores, que tenga el tema de adecuado manejo de gestión, que no haga que los recursos que tiene se pierdan. ¿Sí? Y el último punto, con legitimidad para su grupo involucrado. Toda organización, no solamente las cooperativas, sino las empresas, deben ser útiles y servir a alguien, servir a su grupo. Porque lastimosamente aquí muchas organizaciones no entienden el concepto de legitimidad, que es el interés, la importancia que una empresa, que una organización tiene para un grupo de personas, para su comunidad, ¿sí? Para el sector en donde se encuentra. Y por eso es que la cooperativa, la caja, el banco, debe hacer su análisis y decir, nosotros somos útiles para la sociedad, somos útiles para la comunidad, para nuestros involucrados, que son nuestros socios, nuestro círculo de influencia, y más no con la finalidad de que nosotros crezcamos o nos lancemos a otro espacio en el cual no tenemos esa receptividad. ¿Sí? Del mismo modo, las empresas comunes y corrientes, en este caso empresas de capital, del mismo modo, tienen que y hacen este análisis, estos estudios de mercado para ver cuál es su posicionamiento, ¿sí? O su posicionamiento en el sector en el cual se desarrollan y se desenvuelven. Y esto es lo que le permite seguir generando mayores procesos productivos. Entonces, una organización, una cooperativa de crédito, una caja, un banco comunal, tiene que ser gestionada inteligentemente, sostenible económicamente, sustentable financieramente y con legitimidad para su grupo involucrado. Ninguna empresa, ojo, se crea para perder ni para liquidarse, ¿sí? Y cuando hablamos de empresas, recuerden, empresas públicas, privadas, empresas sociales y solidarias que tenemos nosotros en este caso en el Ecuador. Una empresa cooperativa de crédito, una caja, un banco comunal, es similar. Y la gran diferencia está en el enfoque administrativo que se le dé. O sea, el enfoque de acumulación o de rentabilidad económica y social, siendo esta última la enorme diferencia entre quien administra una cooperativa. ¿Qué quiero decir con esto, con esta frase? La gran diferencia en administrar una cooperativa, una caja, un banco comunal, es en el enfoque que se le dé a través de quien esté administrando, es decir, del gerente y los directivos. Muchos tienen el enfoque netamente de rentabilidad económica, que ojo, no es criticable y no está mal, y se pierde el enfoque social. ¿Sí? Hay pocas organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, cajas y bancos comunales que entienden que el concepto de desarrollo de su cooperativa, de su organización, tiene que ser rentabilidad económica y rentabilidad social. ¿Sí? Esta es la enorme diferencia entre las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? Que ustedes tienen a bien conocer, estimados amigos, amigas. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí quiero hacer una pausa y saludarles, estimados amigos, amigas del Facebook que están en este momento en línea y a quienes pueden ver el reprise, ¿sí? En mi canal de
de Facebook, Fabián Candopimbo, y les hago la invitación para que puedan acompañarme, sí, y ver mi canal de YouTube, el mismo nombre, Fabián Candopimbo, en donde ustedes pueden tener esta y otras charlas que he dictado, sí, en este proyecto social y solidario. Por favor, les hago la invitación. Del mismo modo, cualquier consulta o cualquier interacción que podamos tener posterior a esta charla, les dejo mi contacto igual, fabiancandopimbo@gmail.com. Ustedes me escriben y ahí podemos absolver dudas, consultas o de pronto también para cualquier tema de servicio que pueda apoyar. ¿Ya? Continuamos con la charla. Vamos a hablar sobre la ciencia de la administración. ¿Y qué tiene que ver la ciencia de la administración con el tema de las cooperativas de ahorro y crédito? A ver, hay que entender que administrar es una de las actividades humanas más importantes desde que las personas empezaron a conformar grupos para lograr metas que no podían cumplir como individuos. La administración ha sido esencial para asegurar la coordinación de los esfuerzos individuales, ¿sí? Conforme la sociedad ha llegado a depender cada vez más del esfuerzo grupal y muchos grupos organizados se hicieron muy grandes, las tareas de los gerentes han tomado mucha importancia, ¿sí? Este mensaje, este concepto está sacado del libro de Harold Kuntz del año 2012, ¿no? Y dentro de la técnica y de la ciencia administrativa, es importante esta frase, ¿no? Me permito también compartir, soy formado justamente con un doctorado en administración, ¿sí? Y una maestría en gerencia empresarial. La administración es una ciencia, arte y técnica que permite manejar de la mejor forma los recursos. ¿Para qué? Para orientarlo a la consecución de los objetivos. Si nosotros hacemos una pequeña conceptualización, porque ustedes van a tener muchas definiciones, debemos quedar en esto, ¿sí? La administración es esta ciencia, este arte y esta técnica que nos permite manejar de la mejor forma los recursos que tenemos en la cooperativa, en la caja, en el banco comunal, para orientarlos a la consecución de los objetivos. Y recuerden, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué enfoque yo tengo como administrador, como gerente? ¿Enfoque de rentabilidad o enfoque de rentabilidad y desarrollo social? Que eso es el enfoque de la cooperativa, de ahorro y crédito, de la caja y del banco comunal. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante la administración? Pues la administración favorece el esfuerzo humano, permite medir el desempeño. Como alguien dice, lo que no se controla no se mide, estimados amigos, por favor, es una máxima administrativa, ¿sí? Permite generar información y generar conocimientos. Permite también una adecuada administración reducir los costos y permite el crecimiento sostenible, que es lo que habíamos hablado, ¿sí? Todo esto nos permite la administración. Favorece el esfuerzo humano, ¿por qué? Porque lo que usted planifica, lo que usted quiere lograr, tiene que ser adecuadamente estructurado en un plan y puesto en práctica a través de una metodología. Permite evaluar el desempeño, porque cuando usted ejecuta, usted aplica, usted trabaja, tiene los resultados y esos resultados le permiten es justamente dar un indicador de qué tanto usted ha avanzado, cuánto ha conseguido. Genera información y conocimientos, pues desde luego, al ser una ciencia social, la administración y venir de la interacción humana, permite como todos, prueba, error y aprendizaje. Prueba, error y aprendizaje. Y además también queda información que, ojo, debe ser documentada. Desde aquí, recomendación igual a mis amigos de las entidades financieras populares y solidarias, sí, voy a dejar de repetir cooperativas, cajas, bancos, sino de las entidades financieras populares y solidarias en el Ecuador. Es importante documentar, ¿sí? Documentar la gestión, documentar la vida de la institución. Tener los planes, tener los programas, tener los presupuestos, tener los manuales, tener las actas, tener los informes de lo que se va realizando. Eso es una práctica que a veces muchas de las organizaciones olvidan o dejan en el aire, que es la formalidad. Y no importa el tamaño, ¿sí? Ah, no, es que somos una cajita pequeña, somos de 5 personas. Ah, no, es que somos un banco comunal de solamente unas 8 personas, unas 10 personas y no tenemos capacidad. No, estimados amigos, esto es charla de administración. Esto es lo importante que usted debe conocer y saber para manejar y administrar bien su organización financiera popular y solidaria. ¿De acuerdo? Una administración adecuada, planificada, organizada, una ejecución evaluada, ¿sí?
una documentación de la información, el desarrollo de aprendizaje de conocimientos, permite que nosotros generemos estrategias también para optimizar los recursos y reducir los costos. Y con esto nosotros tenemos que orientarnos a lo que habíamos dicho. Administración inteligente, sostenibilidad económica, sustentabilidad financiera y legitimidad en su grupo de interés. ¿Sí? Recuerden. Importante entender y recordar para los amigos también que manejan el tema de la ciencia administrativa, y como digo, para quienes no lo conocen, las características de la administración es básico conocer, ¿sí? La administración es universal, se aplica a todo, ¿sí? Su aplicación es general, su aplicación es para todo tipo de organización, como hemos hablado, es interdisciplinaria porque un administrador conoce y debe conocer de varias disciplinas, de varias herramientas, de varias metodologías, ¿sí? El administrador, de hecho, es un hombre polifuncional, ¿sí? Que conoce de economía, conoce de normativas, conoce de gestión estratégica, conoce también de proyecciones matemáticas, de econometría, conoce de administración de riesgos. Es decir, el administrador, usted, estimado amigo, que está hecho cargo, ¿sí? De una caja, de un banco, de una cooperativa de crédito, no se diga, bueno, los gerentes que ya tienen formación y experiencia, es importante validar su experticia, sus conocimientos, y si no, seguir aprendiendo frecuentemente, porque está sobre sus hombros y sobre sus manos la administración de una institución financiera popular y solidaria. La administración es un medio para lograr el fin, es decir, los recursos, orientarles a la consecución de los objetivos, ¿sí? La administración tiene jerarquías, en esto se basa justamente un adecuado manejo, un adecuado funcionamiento de la organización, de la empresa, ¿sí? En este caso, de la ubicación a través de los niveles de autoridad, ¿sí? Y de mando. Tiene unidad temporal, es decir, todos disponen y todos manejan un mismo recurso, una misma información, ¿sí? Su aplicación, ya habíamos dicho, es amplia, es específica para cada una de las áreas que se deben ejecutar y cumplir las funciones dentro de la organización. Y la administración es flexible, ¿sí? Es adaptable. La administración, como lo decíamos, cambia, evoluciona, ¿sí? Innova, ¿de acuerdo? Bien. En esta parte, entonces, un breve resumen y rápido que me permito hacer con ustedes. Bien, hemos visto en esta primera parte de la charla, ¿sí? De esta primera fase, de esta primera entrega, que la vamos a hacer de tres charlas sobre la administración en la cooperativa de ahorro y crédito y, como me han pedido algunos amigos, sobre administración en cajas de ahorro en bancos comunales, entender que la ciencia de la administración es una herramienta importante, ¿sí? Es una ciencia, un arte y una técnica que nos va a permitir a nosotros manejar, administrar adecuadamente los recursos, ¿sí? Que tenemos en la organización, en la institución financiera popular y solidaria y orientarla a la consecución de los logros y objetivos, ¿sí? La administración parte justamente de generar este conocimiento de qué es, qué debemos hacer y dónde debemos ubicarnos nosotros como administradores para tener el éxito dentro de la gestión administrativa. Y hablamos también sobre la administración como una ciencia social, pues es una ciencia social, sale de la interacción humana de las personas que conforman la organización, pero que justamente por eso la administración aprende, cambia, innova y evoluciona, ¿sí? Del mismo modo, las organizaciones, al ser similares a los seres humanos, por ser organizaciones vivas, las empresas, en este caso las instituciones financieras populares y solidarias, cajas de ahorro, bancos comunales, cooperativas de ahorro y crédito, están en un ciclo también de vida, similar a las personas, ¿sí? Nacen, crecen, se estabilizan, tienen madurez y pueden caer o liquidarse. Pero en el punto antes de la caída, en el tema de madurez, nosotros debemos realizar los análisis de lo que se llama el desarrollo organizacional, que es la técnica, la ciencia que aplica
¿sí? Para los administradores en este caso, es ver en qué punto nosotros estamos y si tenemos oportunidad de innovar, de reinventarnos y seguir creciendo, ¿sí? O si no nos damos cuenta, no hacemos los análisis pertinentes, la cooperativa, la caja de ahorro o la banca comunal pueden caer y liquidarse, ¿sí? Muy bien. Con esto entonces, estimados amigos, voy a la segunda parte de esta entrega, ¿sí? La administración y la gestión. Me permití poner este punto porque también, hablando técnicamente y científicamente, sí, y entre profesionales de la administración, no es lo mismo la administración y la gestión. Pero en el vulgo, sí, y en el día a día de todos los gerentes, de todas las personas que están allegadas a las empresas, hablan de gestión inclusive superior a la administración. Ya no se habla mucho de administración, de administrar, más se habla de gestión. Pero en esencia, estimados amigos, sí, como segundo mensaje de esta charla, administrar y gestionar son términos diferentes, pero en algunas ocasiones se les usa como términos sinónimos, ¿sí? Muchos entienden gestión y administración es lo mismo, pero no. La diferencia entre administrar y gestionar se encuentra fundamentalmente en que administrar, estimados amigos, es planificar, es organizar, ejecutar y controlar el uso eficiente de los recursos para el logro de los objetivos. ¿Sí? La administración es todo este proceso estratégico, este proceso mental, este proceso especial de estructurar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con los recursos que tenemos? Y hacia dónde debemos orientarnos. ¿Sí? Por ende, está todo el proceso administrativo de planificación, organización, ejecución, dirección y control. ¿Sí? ¿Y qué es gestionar? Gestionar es tomar acciones específicas para poner en marcha lo planificado. Es decir, ejecutar es en el día a día de la aplicación de lo que ya hemos planificado, de lo que hemos previsto como técnica dentro de la administración. ¿Sí? Es decir, cuando se administra, se utilizan los recursos para diseñar acciones y estrategias concretas para el logro de objetivos. Y cuando se gestiona, se pone en práctica las acciones y las estrategias para alcanzar las metas establecidas. En síntesis, y como corolario de esta partecita que es importante a ustedes, amigos, que están en esta charla, y justamente para eso es el compartir experiencias, sí, entre profesionales, la administración planifica y la gestión ejecuta. ¿De acuerdo? Entonces, para cuando ustedes escuchen gestión, no le confundamos con administración, por favor. Sí, la administración es la ciencia, el arte, la técnica que nos permite optimizar los recursos, administrarlos, manejarlos adecuadamente en función de los objetivos que tenemos como organizaciones. Para ir a la tercera parte de esta primera entrega que tenemos sobre la administración en las instituciones financieras populares y solidarias, me he permitido también compartir con ustedes, así a breve resumen, varios de los enfoques y teorías que se han ido dando justamente en este continuum de desarrollo, ¿sí? De desarrollo, de evolución, de innovación que también ha tenido la ciencia administrativa, ¿sí? Hay aquí que hacer una puntualización. Esta información es tomada del libro de Harold Kuhn del año 2012, que es la administración, ¿sí? Y no he puesto acá también para los expertos, porque puedo yo, desde luego, no tener muchas críticas de mis estimados amigos administradores, expertos profesionales de la ciencia administrativa, de que hay otras teorías y enfoques que van por lo conductual, por el enfoque humano, ¿sí? Por el enfoque humanista, de desarrollo, ¿sí? Que han tenido la teoría clásica con Taylor, Fayol, la teoría también neoclásica, la teoría de innovación. Entonces, hoy me he permitido exclusivamente hacer para una forma didáctica, ustedes, estimados amigos que ven esta charla, poder dejarles el mensaje de qué es un estilo de administración, ¿sí? Los estilos que tienen los que están administrando, ¿sí? Las organizaciones. Bien, partimos en este caso en la primera columna, qué características o contribuciones se ha dado, qué limitaciones han tenido los enfoques y una reseña gráfica de cada uno de ellos, ¿no?
Partimos con el enfoque empírico o el enfoque de caso. El enfoque empírico, que fue justamente partir de la experiencia, de los casos, de la gestión, del día a día, del trabajo, de los éxitos y fracasos que tuvieron los que no conocían de la ciencia administrativa. ¿Sí? Todas estas situaciones lo que tenían es que son diferentes. No hubo aquí en este enfoque empírico, en este enfoque de caso, no hubo el intento de identificar ni principios, sí, ni tampoco el valor para desarrollar la teoría administrativa como tal. Estaríamos hablando desde la primera fase, sí, de la teoría clásica, sí. Aquí lo que se manejaba es ver cómo nos va en el caso, ¿sí? Tuvimos éxito o fracaso y hacer el análisis. Y según eso, volver a generar una planificación y volver a administrar, ¿sí? Luego viene el enfoque en las funciones gerenciales, ¿sí? Es decir, se vino este enfoque sustentado en un estudio que consistió justamente en observar a varios directores ejecutivos. Con base de este estudio se sacó funciones gerenciales, las cuales fueron agrupadas en forma interpersonal y de información y de decisión, cómo los gerentes administraban, cómo los gerentes analizaban, actuaban y tomaban decisiones. De esta muestra, al ser muy pequeña, algunas de las actividades no fueron muchas gerenciales, muchas actividades dentro del resumen que se generó en este enfoque, ¿sí? Estaban estructuradas dentro de la planificación, de la organización, de la gestión del talento humano, de dirigir y controlar, ¿sí? Y otras actividades importantes, como por ejemplo, la toma de decisiones, el análisis, sí, el análisis de problemas, la toma de decisiones, la delegación de autoridad, es lo que quedó en el aire, ¿sí? Aquí lo que se tendría como guía, digamos así, de este enfoque gerencial, y que, ojo, ustedes pueden analizar y encasillar o detectar a su gerente, detectar a su directivo, detectar a quién está administrando la organización en la cual está usted. De pronto sigue trabajando en el enfoque empírico, ¿sí? Fracaso y error, o ya planifica, ya lo hace más técnicamente, más metodológicamente, o sigue sustentado en el enfoque gerencial, ¿sí? En donde primaba la relación interpersonal, el tema de las decisiones, ¿sí? Y el tema de la comunicación o la información, ¿ya? Pasamos entonces de los enfoques empírico, el enfoque de funciones gerenciales, al enfoque de la contingencia o la situación, ¿sí? El enfoque situacional o contingencial, que ya vienen con otros expertos como Peter Drucker, ¿no? Como Peter Senge también, que hablaban de los enfoques de la circunstancia, de las contingencias. Esta práctica o la gestión gerencial tiene que ver, tiene que ver con las circunstancias, ¿sí? De que, ¿qué pasa si nosotros hacemos esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que no tenemos planificado? O simplemente nosotros esperemos a ver qué sucede y según eso reaccionamos, ¿sí? Una especie de administración reactiva. Ese es el enfoque de contingencia situacional, ¿sí? La teoría de la contingencia reconoce la influencia de determinadas soluciones en modelos de comportamiento organizacional. Hace tiempo que los gerentes comprendieron que no hay una mejor forma, o sea, no hay una única forma de hacer las cosas o de gerenciar, ¿sí? Es difícil determinar todos los factores de la contingencia porque justamente no dependemos nosotros, o sea, no depende de nuestra gestión, ¿sí? Depende también del medio ambiente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, miren, siempre habrá una causa, un efecto, y dentro de esta causa-efecto viene una contingencia, viene algo imprevisto. Y esto genera una situación sobre la cual nosotros como gerentes, como administradores, debemos actuar. Buscar las alternativas sobre las cuales tomar decisiones. ¿De acuerdo? Otro de los enfoques que prestaron mucho aporte, ¿sí? Que personalmente se los puedo decir, es el enfoque matemático, ¿sí? El enfoque matemático que fue aplicado a la ciencia de la administración, ¿sí? Es en donde hablamos ya de una administración con procesos, con conceptos, con símbolos, con modelos matemáticos, como un proceso ya puramente lógico expresado en símbolos y en relaciones matemáticas, ¿sí? ¿Qué hubo? Es mucha preocupación, desde luego, por estos modelos matemáticos. Aquí la diferencia o el contra, ¿no? Estamos hablando del pro y el contra. El contra es que la administración, algunas
de las actividades. Algunas, especialmente esta interacción humana, ¿sí? Al ser una ciencia social y depender también del funcionamiento de las personas, no pueden ser modelados, ¿sí? Algunas acciones, actividades. Por ejemplo, los valores no pueden ser calculados o no pueden ser numerados, ¿sí? Los principios, las ideas, ¿sí? Puede haber metas, puede haber objetivos, pero hay cosas que sí van a la subjetividad o a lo sustantivo y hay otras metas que sí van a la objetividad. Y de hecho, pero este aporte fue importante. ¿Por qué? Porque los modelos matemáticos permitieron también que no se dé mucho espacio para la subjetividad. Es decir, para decir, no podemos valorar, no podemos evaluar y consideremos que así debemos seguir trabajando. No, 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 no. Aquí aparece en el tema de indicadores, en el caso de las cooperativas de crédito, cajas, bancos comunales, el tema de indicadores financieros, el tema de metas medibles, de metas valuables, ¿sí? Y de acciones que deben también ser evaluadas, ¿sí? A través del cumplimiento de los famosos indicadores de desempeño, ¿de acuerdo? Ya. Vamos con el enfoque también de reingeniería, que muchos de ustedes habrán escuchado, generalmente fue en la época de los 90, ¿no? En donde estuvo justamente por generar este tema de los pensamientos fundamentales nuevos, renovados, analizar los procesos, hacer rediseños, sí, y tener resultados, pero que sean importantes y que sean de impacto. ¿Cuál era el inconveniente o el problema de la reingeniería y que no caló en muchas organizaciones justamente? Es porque descuidaba el ambiente externo, es decir, las contingencias, ¿sí? Lo situacional. Y también porque no ponía mucho enfoque en la necesidad del cliente, no ponía, en este caso, atención a las necesidades humanas, sino en el sistema, en el proceso, en la estructura organizacional nada más, dejando de lado los deseos, intereses, la experiencia, el conocimiento de las personas, de los seres humanos. De hecho, con la reingeniería empieza el proceso también de burocratización, ¿sí? Dentro de las organizaciones, ¿no? Hablamos de operaciones, dentro de esto de los procesos, ¿no? Insumos, transformación y los productos. ¿Qué otro tema viene? Que es, creo yo, uno de los más importantes y claves, ¿no? En esta revisión de los enfoques de la gestión administrativa, es el enfoque de sistemas, que personalmente considero yo uno de los que le ha dado bastante aporte, al igual que el enfoque matemático, ¿no? El enfoque matemático, el enfoque de reingeniería, es decir, todos los enfoques que estamos viendo han dado soporte para el desarrollo, para el mejoramiento y la evolución de la ciencia administrativa, pero este enfoque de sistemas sí ha permitido que muchos hasta hoy manejen este tema y ha evolucionado al concepto holístico, es decir, en forma integral. ¿Qué nos dice el concepto del enfoque de sistemas? Dice que los sistemas son de amplia aplicación, tienen fronteras, interactúan con el ambiente interno y externo. Las organizaciones son sistemas abiertos, es decir, que influyen y se dejan influir. Reconoce la importancia justamente de estudiar las interrelaciones que tienen entre todos los recursos y entre las funciones, ¿no? Administrativas, de planificación, de organización, de control en una organización, y se divide también en subsistemas. ¿Qué tiene como observación este enfoque de sistemas? Es de que se puede considerar como nuevo enfoque, pero que algunos afirman que es sostenible, ¿sí? Que no es sostenible, perdón, el enfoque de sistemas. El enfoque de sistemas tiene que ver con lo que es, ¿no? Lo que decíamos, todos los elementos integrantes e interactuantes, ¿sí? En una organización usted sabe que tiene recursos, tiene procesos, tiene funciones, tiene personas, tiene actividades, y todo eso confluye en una masa, ¿sí? Estructurada que debe funcionar adecuadamente, ¿sí? Y eso es lo que hace la visión y el enfoque de sistemas. Luego tenemos también para muchos el enfoque de la calidad, ¿sí? El enfoque de la calidad que principalmente en los años 95 a 2000 fue el boom en empresas europeas, en empresas norteamericanas y que bajó también a Latinoamérica. Este enfoque está estructurado en todo lo que es proporcionar productos y servicios confiables, sí, y satisfactorios,
productos y servicios aptos, ¿sí? Aptos para cubrir las necesidades de los clientes, ¿no? Tienen que ver en este caso con la mejora continua, se hablaba de atención a los detalles del trabajo del equipo y el adecuar o el tener el concepto de la calidad como parte de la gestión, como parte del funcionamiento de las organizaciones. Si nosotros hacemos un símil, ¿sí? O hacemos una pastilla, el enfoque de la calidad parte justamente del requerimiento del cliente, brindarle todas las alternativas para cubrir esas expectativas y que una vez que el producto haya sido elaborado, el cliente pueda satisfacer o darnos la retroalimentación de si ese producto o servicio es lo que cubre su necesidad. Y para desarrollar todo este proceso es lo que viene, sí, para este proceso de diseñar los productos, dar a los clientes este producto, viene un conjunto de disposiciones, un conjunto de normativas, podría decirse normativas, más que normativas, son recomendaciones que están estructuradas en las famosas ISO, ¿sí? Que son de la International Standard Organization, en la cual estableció, ¿sí? Procesos de calificación, de evaluación para las organizaciones que implementen procesos de gestión de calidad, ¿sí? Y finalmente, para ya cerrar este enfoque, ¿sí? Este enfoque que hemos visto de la gestión administrativa, y como les decía, por favor, esto es parte de lo que nosotros debemos conocer como ciencia administrativa en el manejo de las cooperativas de crédito, cajas de ahorro, bancos comunales y comunitarios, ¿sí? El enfoque cooperativo social. Desde la tendencia de la globalización, ¿sí? Se ha venido dando también, estaríamos hablando desde el año 2010, 2015, un enfoque hacia los sistemas cooperativos, lo que hoy también conocemos, las economías sociales solidarias, las economías circulares, ¿sí? Las economías rosas también están hablando el día actualmente, ¿no? ¿Está sustentado en qué? En este proceso que está enfocado al comportamiento interpersonal, al comportamiento asociativo, al comportamiento grupal y que conducen a un sistema de cooperación, ¿sí? El concepto es entendido y es amplio porque incluye no solamente a una persona, sino al grupo, al colectivo. Y prima también dentro de esto el tema de que nosotros cedemos los intereses particulares por obtener los intereses grupales, beneficios que a todos nos ayude y nos permita desarrollar, ¿sí? Es decir, armar una gestión, una administración, armar una organización bajo el modelo cooperativo social, orientado a la satisfacción de las necesidades de todos quienes integramos esta organización. El mismo mensaje va para las cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro y bancos comunales, porque somos organizaciones sociales y solidarias, ¿sí? Y todos estamos dentro de una meta común. Bien. Hasta aquí, estimados amigos, amigas, un breve resumen y una síntesis, ¿sí? A quienes pueden ver esta charla, les agradezco. Estamos hablando de administración, ¿sí? Hemos hecho pastillitas rápidas. La administración, de hecho, ¿sí? Es una ciencia, es un arte, una técnica que se estudia, ¿sí? Que se profesionaliza, que se perfecciona a través del aprendizaje, ¿sí? De la práctica, ¿sí? Del día a día, del diario vivir. Pero que en las cooperativas de ahorro y crédito, en las cajas de ahorro, en los bancos comunales, en las organizaciones financieras populares y solidarias, a veces se ha olvidado o no se lo conoce. Y este es parte de este enfoque, de esta charla. El día de hoy hemos hablado sobre la administración, sí, la organización de las organizaciones, todas las empresas públicas, privadas, sociales y solidarias, son formas organizativas, son formas administrativas que manejan recursos, ¿sí? Infraestructura, personal, financiero, sistemas, procesos. Y todo esto genera una interacción humana a través de las personas que componen las organizaciones. Por ende, la administración es una ciencia social, ¿sí? Que cambia, que aprende, que madura, que evoluciona, ¿sí? Que innova. Y del mismo modo, eso se aplica en las organizaciones. Y las organizaciones, al ser un símil de un ser viviente, tiene también un ciclo. Nace, crece, se estabiliza, madura y puede caer y liquidarse.
O en este punto de madurez es importante generar procesos de renovación, de innovación, de reinventarse para poder seguir en crecimiento. ¿Sí? Eso es como mensaje, el primer mensaje que había dejado esta charla. Segundo, hablamos, ¿sí? Hablamos de el modelo de gestión, el modelo de administración, perdón, en donde las organizaciones se crean con la finalidad de ¿qué? De cubrir una necesidad a través de un producto o un servicio y generar una rentabilidad y ser de utilidad para una comunidad, para sus involucrados. Por ende, las empresas, las organizaciones, ¿sí? Las cajas, bancos, cooperativas de ahorro y crédito, tienen como finalidad ¿cuál? Prestar su servicio de intermediación financiera, es decir, de ahorro y crédito para solucionar problemas. La diferencia en el caso de la administración de una institución financiera popular y solidaria es el enfoque gerencial hacia solo la rentabilidad o hacia la rentabilidad y el cumplimiento de sus principios filosóficos, sociales y solidarios, sus principios cooperativos. ¿Sí? Del mismo modo, una organización, una empresa, una cooperativa, caja de ahorro y crédito, banco comunal, debe ser administrada inteligentemente, sustentable económicamente, sostenible financieramente y de legitimidad, de importancia, de valía para su grupo de interés. Si no cumple esas funciones, una organización, una empresa, puede y tiene el riesgo en el horizonte de caer, de ser liquidada. ¿Sí? Vimos adicional el tema de la diferencia entre la administración y la gestión, que son sinónimos y como les decía, de la experiencia, ¿sí? Y como profesional, administrador, es importante separarlos. Muchos le entienden como similares, pero no son. La administración es la ciencia, la que planifica, la que establece todo el proceso de planificación, organización, dirección y control de todos los recursos orientales hacia los objetivos, y la gestión es la que aplica, la gestión es la que ejecuta en el día a día todo lo que está planificado. La administración planifica y la gestión ejecuta, estimados amigos. ¿Sí? Y ahí la pregunta, ¿usted es administrador o es gestor? ¿Sí? En su cooperativa, mi amigo gerente, ¿es administrador o es gestor? A veces nos quedamos en eso, más en la gestión y no en la administración. Y para cerrar esta primera parte de la charla, vimos, ¿sí? Los diferentes enfoques administrativos que han venido a través de los procesos del tiempo. Hemos hecho una pastillita nada más, desde el enfoque de caso, desde el enfoque gerencial, el enfoque empírico, el enfoque matemático, ¿sí? El enfoque situacional, el enfoque de la calidad total, el enfoque de la reingeniería y actualmente el enfoque de la gestión cooperativa, el enfoque del desarrollo social, el desarrollo cooperativista, ¿sí? Así que, estimados amigos, entonces como un pequeño resumen y para continuar con la charla, me permito cerrar con este tema que muchas organizaciones sociales y solidarias, financieras, en este caso cooperativas, cajas, bancos comunales, sí aplican, que es el modelo del Balance Scorecard de Kaplan y Norton, en donde para sus planificaciones, para su estructura, ¿sí? De su plan estratégico, de su POA, han observado lo que es los ejes, ¿sí? O las perspectivas estratégicas financieras, de cliente, de procesos, de aprendizaje y crecimiento. Y que actualmente se suma una cuarta, que es la del enfoque social, la del enfoque de responsabilidad social. Esta es una técnica, esta es una metodología que sí ha calado muy bien en las cooperativas, en las cajas y bancos comunales que hacen planificación, que tienen organizado, administrado adecuadamente su institución y que no creo yo en este caso haya más opción o más comentario que realizar, ¿sí? Les dejo también la invitación. Profundizar en este tema es muy bueno, el conocerlo, qué es lo que tiene cada una de ellas, ¿sí? El enfoque financiero, que en síntesis una pastilla es la que define cuál es el alineamiento estratégico que tenemos con nuestros recursos económicos, ¿sí? Con nuestro dinero, en el caso de la cooperativa. El enfoque de cliente o el proceso de cliente tiene que ver qué le vamos a dar a nuestros asociados, qué productos, qué servicios, qué mejora, qué ventajas
competitivas y comparativas le damos a nuestro cliente, que en este caso es nuestro socio, ¿no? La perspectiva o el enfoque de procesos internos tiene que ver qué estamos haciendo bien, cómo estamos estructurados para poder prestar este servicio, para poder ser óptimos en el manejo financiero y poder dar adecuadamente este servicio de calidad a nuestro socio. Y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento está sustentado justamente, y digo yo, es mal entendida por muchas personas, pero esta perspectiva de aprendizaje y crecimiento está orientado no solamente a la capacitación, porque muchos le dicen, no, pues en esto tenemos que capacitar, formar a la gente. No, tiene que ver también con los modelos internos que tenemos para aprender, para autoaprender de los errores. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo actuamos? ¿Qué problemas tuvimos y cómo los solucionamos? Y estas prácticas, estas estrategias, estos lineamientos que hemos tenido, ¿les documentamos? ¿Les hemos analizado para ver si nos van a dar éxitos en el futuro? Esto es el tema de aprendizaje y crecimiento. Y aquí se suma el proceso de innovación dentro de esta perspectiva, que en muchas cooperativas, cajas y bancos comunales no se lo toma mucho en consideración. Solamente se habla de capacitación. Pero recuerden, es aprendizaje. ¿Qué ha pasado en nuestra gestión anterior? Sea que yo estuve o no estuve, cómo fue, cómo desempeñó el desarrollo que tuvo esta institución financiera popular solidaria. Y estas prácticas están documentadas, tenemos un backup, nos permiten desarrollar nuevas estrategias y nos van a servir a futuro o no. Y finalmente la estrategia que les decía, más que la estrategia, la perspectiva de la perspectiva social, en el caso de las cooperativas, la rentabilidad social, es aquella perspectiva que está orientada a cumplir la misión de las cooperativas, de las cajas y los bancos comunales, organizaciones sociales y solidarias de autoayuda para apoyar al mejoramiento de las condiciones de vida de sus asociados. ¿Sí? Ya. Esto es entonces el Balance Scorecard o el mapa estratégico, ¿sí?, de las perspectivas de Kaplan y Norton. Y bien, les dejo entonces como preámbulo la segunda parte del proceso administrativo en una cooperativa que estaré entregándole en una próxima, ¿sí?, en una próxima fecha. Así que quiero agradecerles a mis amigos de la cooperativa, de las cooperativas de crédito de la red Equinoccio, la imprenta Monseñor Candido Rada, a la plataforma 1 de Mayo, ganadoras de la condecoración Eugenio Espejo, año 2021, en el municipio de Quito, y a la óptica Premium Visión Dubai. Gracias a todos ustedes por haber participado. A quienes pueden ver este video, pueden haberlo reprisado. No se olviden de visitar mi canal de YouTube, Fabián Candopimbo, en donde tendremos este y otros videos de las charlas que hemos dado. Les dejo la invitación para la segunda parte. Sí, son 3 entregas que vamos a hablar de administración. Sí, cómo se debe administrar en una cooperativa de crédito, en una caja de crédito, en un banco comunal. Un abrazo.